buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en el primer viernes para nosotros, primer viernes del año con picada con periodistas. En un ratito vamos a estar dialogando con 4 periodistas, 3 periodistas económicos. Ya están con nosotros Willy Cohen, periodista económico, financiero en Radio Cultura, en Radio Mitre, bueno, de larga trayectoria en medios gráficos. Claudio Suchovicki, un especialista en temas financieros, quiero que nos cuente un ratito si el gobierno terminó ya con la pulseada del dólar y lo logra planchar en 8 pesos. ¿Hasta cuándo? Hoy hubo euforia en los mercados después de que el gobierno blanqueara ayer los índices de precios del INDEC. Hubo verdaderamente euforia en los mercados, así que en un ratito Suchovicki nos va a estar contando, bueno, qué está pasando, si los inversores vuelven a confiar en la Argentina o si esto es simplemente unos días de veranito y de tranquilidad financiera. Está Ignacio Olivera-Dol, economista y periodista de ámbito financiero, y está también el hombre distinto en esta mesa de periodistas y economistas, nuestro amigo Omar Lavieri, periodista de Infobae, el hombre que más sabe, que más recorre, que más suela gasta en los tribunales argentinos, y nos va a contar si Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, puede ir preso. Porque mientras están discutiendo todas estas cuestiones económicas, mientras el peronismo es un hervidero, la justicia investiga nada más y nada menos que al vicepresidente de la Nación. Antes de comenzar, y nos vamos a meter de lleno en todo el debate de la inflación, cómo se hace para frenar la inflación, que es la discusión del momento, si vamos directamente a una recesión o no, si hay alguien en el gobierno que está elucubrando que la inflación en todo caso la va a matar la recesión, es decir, el problema de los puestos de trabajo, la caída de ventas, del consumo. Bueno, esa es la discusión que vamos a tener un ratito con nuestros amigos y colegas periodistas. Antes quiero hacer una reflexión respecto a algo que me impresionó esta semana, no porque haya sido novedoso, sino por el momento que estamos viviendo. La conspiración. Cristina denunció esta semana una conspiración para hacerla volar por los aires. Por enésima vez. Pues esto es un poco como el cuento del pastorcito y el lobo, ¿no? Es la primera vez, hace mucho tiempo, que el kirchnerismo viene denunciando conspiraciones, no para hacerlos volar por el aire, pero sí para destituirlos y otras cosas. En esta oportunidad, sin embargo, la debilidad del gobierno tras la derrota electoral de octubre y la fragilidad económica ciertamente entusiasmó a algunos sectores del establishment económico con la descabellada idea de que Cristina no llegue al 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, el cepo al dólar, la pérdida de reservas de los últimos 2 años, la inflación galopante, el estancamiento, no obedecen a una conspiración del poder económico. Por lo menos es mi opinión. Es difícil pensar que un gobierno que tiene 52.000 millones de dólares en las reservas, una conspiración, por más poderoso que sea el poder económico local, se lleve puesto 20.000 millones de dólares de reservas y te genere una inflación del 30%. Estos problemas responden a los errores y horrores de la política oficial, especialmente desde diciembre del 2011, cuando el gobierno, con el 54% de los votos, decía que iba a ser la sintonía fina, iba a serle el service profundo que el modelo necesitaba, porque ya se venían acumulando una serie de distorsiones y desequilibrios evidentes. Algo que el propio Miguel Bain, el economista elogiado esta semana por Cristina, y es más, el que usó para mencionar esto de que los mercados querían hacerla volar por los aires, hoy asesor principal de Daniel Scioli, después les voy a contar qué le está diciendo Bain a Daniel Scioli, llamó macrocidio. Bain dice que en los últimos 2 años el gobierno produjo un macrocidio. Es decir, la autodestrucción del modelo económico que el propio Kirchner junto a Labaña construyó hasta 2007 y Cristina heredó no sin sobresaltos hasta 2011. ¿Alguien creyó que ocultar y dejar correr una inflación superior al 20% durante 7 años no tendría consecuencias? ¿Quién le dijo a la presidenta que en Argentina se podía emitir una avalancha de pesos sin respaldo como emiten dólares Estados Unidos, Canadá o Australia? ¿Por qué
dejó crecer el gobierno una montaña de subsidios a la luz y el transporte en Capital y Gran Buenos Aires, el resto del país que se arregle, que originaron un déficit fiscal financiado por la impresión de billetes cada vez con menor valor. Para colmo, buena parte de esos subsidios van a sectores de clase media acomodada que no los necesitan y representan varias veces el monto de una política social básica e imprescindible como es la asignación universal por hijo. El gobierno logró en estos días frenar la caída de reservas. Esto es innegable y lo vamos a discutir en un ratito. Algo básico para garantizar la gobernabilidad en Argentina. Si no tenés un colchón de reservas importante, fuiste. No podés garantizar la gobernabilidad. De esto saben, por ejemplo, Alfonsín. Esto le permite al gobierno parar la pelota y ganar tiempo para corregir el rumbo. También blanqueó esta semana el gobierno, ayer mismo, y reconoció por primera vez que Argentina tiene una inflación insoportablemente alta que se está comiendo nuestra moneda nacional, el peso. Pero todos se hacen por estas horas la misma pregunta, sobre todo dentro del peronismo. Más kirchneristas, más ciolistas, más masistas, los intendentes del conurbano, los gobernadores, todos se hacen la misma pregunta. ¿Cristina quiere realmente corregir el rumbo? ¿O está convencida que está en el camino correcto y que las penurias actuales son un castigo del poder económico y de los políticos con ánimos destituyentes? De esto vamos a hablar en el programa, en esta noche de picada con periodistas. ¿Cristina está iniciando una nueva etapa para los próximos 2 años de gobierno? ¿O simplemente lo vive como concesiones al FMI, por ejemplo, el índice de precios al consumidor, y solo espera el momento para poder ratificar el rumbo? Vamos a entrar en la discusión. Miren este informe sobre el nuevo índice de precios, lo que se dijo desde la oposición, lo que habló hoy Kicillof y también Capitanich. 7 años después, el gobierno nacional decidió admitir lo que todos sabían. El ministro de Economía, Axel Kicillof, dio a conocer el índice de inflación más alto de la era K. El índice de precios al consumidor nacional urbano para enero de 2014, es decir, la variación mensual con respecto al mes anterior, diciembre de 2013, ha arrojado un 3,7%. Kicillof apareció rodeado de Ana María Edwin y Norberto Itzkovich, 2 soldados de Guillermo Moreno que comandaron la destrucción del INDEC. El giro tardío de 180 grados que dio la Casa Rosada es un mensaje con un destinatario principal, el Fondo Monetario Internacional. Después de ser duramente cuestionado por el kirchnerismo, el FMI ahora es visto como la tabla de salvación del gobierno. Su aval es imprescindible para destrabar las negociaciones con el Club de París y recuperar el crédito externo. Minutos después de la conferencia de Kicillof, el fondo emitió un comunicado en el que dijo haber tomado nota del drástico cambio del gobierno argentino. El nuevo índice de precios al consumidor fue bien recibido. Recogió elogios de la oposición y de las consultoras que medían la inflación para el sector privado, enemigas declaradas por la gestión Moreno. Desde Washington, el director del hemisferio occidental del FMI, Alejandro Werner, le dijo a Ámbito Financiero que el organismo está listo para suscribir un artículo 4 para Argentina. Rechazado por el kirchnerismo durante años, el artículo 4 es ahora la llave maestra que permitirá alcanzar un acuerdo con el Club de París. El gobierno está convencido que con financiamiento externo logrará frenar definitivamente la caída de reservas y atravesar así el año que se perfila como el más duro en más de una década en el poder. Sería la forma de controlar la inflación en niveles altos, pero estables, con un cierre de paritarias que se estabilice por debajo del 30%. Bien, ya estamos con los colegas, con Willy Cohen, con Ignacio Liberadol, con Claudio Suchovicki y con Omar Lavieri. Gracias por venir a los 4. Vamos a deparar esta noche la picada de periodistas y hablar un poquito de esto. Cristina, con esto que ha hecho esta semana, ¿no? Por un lado, denuncia la conspiración, de nuevo el pastorcito y el lobo, ¿no? Pero por otro lado, las medidas que ha tomado esta semana han sido aplaudidas por el Fondo Monetario, por los mercados. Hay ciertas quejas de que por ahí está demasiado ortodoxa la política oficial con la suba de la tasa de interés. Cristina,
¿Piensa verdaderamente en un cambio de rumbo? ¿Qué opinás, Willy? No, yo creo que Cristina sigue siendo, digamos, una profesional de la política y del poder, y yo creo que finalmente en algún momento dado comprendió que si ella seguía, digamos, con el plan económico, si querés, de carta abierta, por ser digamos, es decir, si seguía con el plan económico como venía en el verano, y por ahí volaba por el aire, digamos. Yo creo que eso es lo que ella entendió mirando la historia argentina. Digamos, no se podía seguir perdiendo 300 millones de dólares por día de reservas, no se podían seguir regalando, por otra parte, las reservas en un escenario, digamos, de una brecha cambiaria, digamos, que ya se tornaba explosiva, y bueno, y obviamente pegó un volantazo muy fuerte, gracias a Dios, digamos, es decir, gracias a Dios escuchó, digamos, algún consejo, dicen, de Fábrega, de asesores financieros. Bueno, pegó un volantazo importante y frenó la hemorragia, digamos. Ahora, voy a defender a Cristina frente a algunas cosas que vos planteaste, porque en realidad... ¿Cómo no? Siempre supe que era kirchnerista. Obviamente, cristinista. Porque en realidad, digamos, Cristina es víctima en alguna medida de la herencia de Néstor. Esto hay que plantearlo, y me agarro de las cosas que vos planteaste, es decir, vos hablaste del desastre de la política de subsidios y del fracaso de la política energética, y esa hay que anotársela a Néstor, a Devido y compañía, digamos. Esa realmente es una herencia de Cristina, que después igual hace todo mal, si querés. Y la cuestión que vos planteabas también de la inflación, y bueno, digamos, ¿quién vino con Guillermo Moreno a intervenir el INDEC? Néstor Kirchner. Sí, pero igualmente voy a decir una cosa. Eso, digamos, en su momento con Néstor vivo, sí, todos decían, Cristina es más morenista que Néstor. Está bien, Es bueno, decir, sí, por Cristina le presta más atención a Néstor de que la atención que le presta a Néstor a Moreno. Por eso es importante, fíjate el símbolo del INDEC, es decir, si Cristina seguía con la política de Guillermo Moreno y un poco lo de Kicillof, el cepo cambiario, todo lo que fue el desastre después del 54%, el vamos por todo, el cepo cambiario, que vuelvo a decir, hoy mismo lo tendrían que levantar, lo dijimos hace 2 años, un absurdo total, digamos. Ahora vamos a mostrar los números, no sé si les da para levantar hoy mismo el cepo cambiario con el dólar ahora más que a nunca, 7.80. Ahora más que nunca. ¿Con el dólar a 7.80? Bueno, está bien, habrá un dólar, suponete un dólar Florencia Peña, un dólar a 10 mangos libre, para que entren dólares a la Argentina. No, pero si levantás el cepo tenés que respetar el dólar oficial. No, y bueno, podés tener como toda la vida en la Argentina, salvo en alguna excepción que hubo en los años 90, pero toda la vida en la Argentina hubo un dólar comercial y un dólar financiero. Ya digamos, hace 2 años que venimos discutiendo este tema. Digamos, hoy el dólar, si dejaran legalmente vender dólares, habría cola en los bancos de la gente vendiendo dólares, digamos. Porque el dólar a 12 pesos me parece tal vez un poco caro, y naturalmente a 8 y parece barato. Entonces finalmente tenía razón Florencia Peña, el dólar por ahí tiene que valer 10 mangos. Si no querés trasladar esa nueva devaluación a los remedios, a las importaciones, bueno, armá un dólar comercial para importar remedios y un dólar de 10 mangos para que, escúchame, no están entrando repuestos, Maxi, la industria automotriz está toda parada. Y hay un absurdo total, que vos te estás perdiendo todas las divisas del turismo. Es una locura. Es decir, acá vienen los turistas con los dólares y nadie es tan estúpido para ir y venderlo a 7,60, porque aparte los bancos se lo toman a 7,60 al oficial, pero cuando van a Florida y se lo toman a 11 pesos. Pero en Argentina somos todos turistas, Maxi, si los dólares están esa es la gran diferencia. Están en el colchón. Claro, esa es la gran diferencia con el 2001. Los dólares están, gracias a Dios, los tiene la gente, digamos, y no están adentro de los bancos. Esta es la realidad, digamos. Ahora vamos a hablar sobre ese tema, porque cuando yo hablaba si Cristina quiere o no corregir el rumbo, hay una discusión muy fuerte en el peronismo respecto hacia dónde va Cristina. Hubo reuniones de intendentes en los últimos días donde estaban con la nota de Berbisky el último domingo, en la cual terminaba, el kirchnerismo tiene 2 opciones. Una, la que abonaba Berbisky, fortalecer el 20% de los votos y consolidarse después del 2015 como una opción política con el 20% de los votos para hacer oposición. Y la otra decía diluirse en el peronismo. Imagínate los intendentes que no quieren dejar la manija, dicen, si este es el plan, claro, imagínate, estaban todos
azorados con la nota de Berbisky, mostrándola, diciendo o vamos con Scioli o vamos con Massa, pero de acá huimos todo. Es que digamos, lo de Carta Abierta, cuando Carta Abierta dice está en peligro la patria, le está hablando a Cristina, le está diciendo, che, pero digamos, como en aquellos años está lleno de gorilas el gobierno popular, o sea, resulta que ahora sube la tasa de interés, arreglan con el fondo, digamos, eso genera, digamos, un crujido, pero me parece, en vista a lo que hemos visto, que Cristina elige refugiarse en lo tradicional. No solamente sube la tasa de interés y devalúa, sino que se vuelve a juntar con el peronismo, se vuelve a juntar con la dirigencia sindical, porque Cristina, insisto, que es una profesional del poder, sabe que para transitar bien el final de su mandato y eventualmente tener alguna ilusión política, bueno, ella necesita del peronismo, necesita que le banquen la devaluación, necesita que le banquen el ajuste. Y bueno, lo que sí se la ve muy fastidiada, a ella le da bronca esta realidad que le toca administrar, porque no quiere tenerlo a Curto, a los muchachos del conurbano, ella preferiría estar con los chicos, digamos, de la liberación, pero entiende, me parece que entiende la realidad de las cosas, ¿no? Claudio, hoy en los mercados todos aplaudían, es decir, hubo una especie de euforia, ¿no? Fuerte salto de todos los bonos indexados por inflación. No sé si es un mercado importante hoy ese en Argentina. Es un mercado muy importante. Convalido algo, 3 puntos, te lo marco en 3 puntos. Convalido algo que decía Willy recién, pero quizás contradiciéndolo un ratito. Hay un punto que me parece importante. Hay un dólar hoy, si querés, financiero, relativamente blanco, que se llama o lo conocen como contado con liquidación. Y está muy por debajo del dólar blue. Es como el medio. Y ese es el mercado que se aceptó. Y yo lo tomo como referente, desde algún punto de vista. Y el mercado para Estados Unidos o acciones argentinas para incluirlo a la Vieri en la charla, entiendo de lo que estábamos hablando, cotizan acá. Cómete un bocochino. Yo espero, Omar, dale. Aprendo. Cotizan acá y en Estados Unidos, uno puede poner pesos y cobrar dólares y el otro viceversa, comprando y vendiendo bonos. No están haciendo cambio real, sino están comprando y vendiendo bonos o acciones. Sí. Y de ahí sale un dólar implícito, conocido en el mercado como contado con liquidación. Es básicamente el que quiere, tiene todo legal, y quiere llevarse los dólares a Nueva York. Que ese es el problema. Y no se lo quiere llevar una valija en negro, sino que se lo quiere llevar todo legal. En una cuenta declarada afuera. Allá en una o local, en Argentina, porque también lo puedes hacer acá en Argentina. ¿Y eso cuánto estaba hoy? El dólar es... Y eso más o menos estás entre 10.40, 10.50, 11. Es un mercado donde entra plata también. Hay gente que compra y hay gente que vende, obviamente. El dólar blue creo que quizás siga existiendo, pero tiene que ver con la informalidad de la economía. Una persona que le sobra antes, no sé, vendías un plomero, algo que no tiene todo declarado, y, perdón por decir plomero, pero el que fuera, la actividad que fuera que no tiene todo declarado, tiene 3.000 pesos. Antes no tenía el rigor de que sabía que esos 3.000 pesos dentro de una semana valía menos, dentro de 2 semanas valía menos, y dentro de un año quizás valía 40% menos. Eso le urge, ¿y cómo hace para cubrirse? El que tiene mucha plata, siempre digo lo mismo y me gusta aclararlo, el que tiene realmente mucha plata no compra dólares, debe dólares. ¿Vos agarrás los tipos más ricos del mundo? Todos deben dólares. Es más, lo hacen apalancándose. El que compra dólares es la clase media, un tipo que no tiene para comprarse un departamento. Sí, que no busca especular, busca proteger mínimamente su patrimonio, su pequeño ahorro. Ese es el primer punto. Segundo punto... No busca ganar, busca no perder. Es cómo preservo valor. Hay gente que puede comprar bienes, un comerciante se puede, o un industrial se puede cubrir con stock. El profesional, vos, yo, ganamos un sueldo. Sí. ¿Cómo el comerciante, decilo, se puede estoquear, digamos, los productos que tienen una inflación galopante. Agarra un galpón, compra todo y lo pone en el por eso, todo esto ocurre cuando hay inflación. Cuando no hay inflación, la gente vive feliz. Claro, el ahorro, tiene que estar yendo a comprar dólares. Puedo tener pesos, que no pasa nada, y es lo que pasó últimamente. El segundo punto que vos decís que el mercado festejó hoy, yo creo que no. Creo que había sobrecastigado antes. Había una imagen de... El ajuste puede darse de 2 maneras. O lo hace el mercado, que es sangriento. Lo peor que puedes hacer es dejar que el mercado haga el ajuste. Siempre, pasó históricamente. Es sangriento. Lo mejor que puedes hacer es hacerlo vos. ¿Sí? Creo que lo que el mercado vio es, che, parece que, como decía Willy recién, van a hacer algo. Por lo menos empezaron a hablar de bajar tarifas. Yo marco lo siguiente. No, bajar subsidios, subir tarifas. Subir las tarifas, bajar subsidios. El dolor en una enfermedad es el síntoma que te avisa que te está pasando algo. El dólar, la inflación, la tasa de interés son solo síntomas. La enfermedad es el famoso déficit que tenés, que antes lo podías financiar
porque primero tenía superávit en la época de Néstor, si querés, Sí. y después lo podías financiar porque usabas el ANSES, el Banco Central, etcétera, y cuando viste que ya no lo podías usar más. Y creo que eso empezó a no festejar el mercado, es decir, ojo que es probable que hagan el ajuste. Y el otro punto que tomo es el índice de inflación de hoy, que son esos bonos con ser que ajustan por inflación que subieron. Y termino con esto, un pequeño ejemplo que yo siempre hago con clientes, Sí. casi en chiste. Dice, ¿cómo me fue? No, no se nos mataron, perdimos el 20% de la guita. No, ¿en serio me estás cargando? Sí, no, te estoy jodiendo, solo perdimos el 2%. Ah, menos mal. Y se va contento y es una manera de decir perdimos Es el buena 2%. esa tuya, Eso es una, bueno, ya está, la identifiqué acá, ya está. Ahora, entonces, es una manera de esperar lo peor que cuando viene algo tan malo, y yo creo que es lo que va a pasar con la inflación. Y creo que por eso no hay que apurarse tanto con esto de ser. Te publico enero, que ya era obvio y lo que fuera, 3,7. El próximo mes te digo, no, es el 1,5. Empiezo otra vez a marcar algunas cosas. No, en febrero no puede bien? ser 1,5. Bueno, en febrero tiene que ser arriba de 3,7. bueno, eso es lo que hay que ver y esperar. Si ¿No? Lo normal. No, Es el arrastre bueno, no pero tenés la ¿cuánto suba del dan? colectivo, Fíjate, por eso, ¿cuánto pero tenés el daban? arrastre de la devaluación. Pero suponete, consultoras privadas daban 4,5, fue 3,7. ¿Cuánto dan las consultoras privadas para febrero? Más o menos están dando también, están dando incluso algo menos, están dando, me parece que están dando 4 en promedio las consultoras privadas, digamos, midiendo febrero así Sí. al voleo, como a veces se mide. O sea que yo creo que puede ser 3,2. Me parece que podría ser, no creo que sea abajo de 3 la de febrero, no creo, digamos, que en definitiva sea Bueno, solamente pero eso, en enero. Eso es la lógica. Pero sí, suponete sí. que en febrero te dicen 3,2 y Claro. después te dicen 2,5. ¿Vieron cómo estamos controlando? Y te generan expectativas. Es como el dólar a Pero pará, 7,80. Claudio, porque eso que nosotros lo vemos en el pizarrón, el jubilado que va a recibir 11% en marzo, cuando vos le decís 4 en enero, 3 en febrero, ¿cuánto hubo en diciembre? Bueno, 3, pero eso que explique la Vieri. 3 en diciembre. Que la Vieri explique y si la no sé calle- cuánto en marzo. Le decís, Bueno. che, pero en 3 meses me chupaste Por eso. mi aumento salarial. Eso es el tema social y tenés razón. Claro, Yo les eso, digo, o sea, vos si la decís- calle aguanta, eso es, bueno, eso es lo que viene ahora, digamos. por y supuesto, cierro el comentario así, totalmente. ya vamos a ver. Pero entiendo eso, lo que te digo es la sensación térmica de mercado. La misma que dicen, ¿no te da la sensación que a 7,80 el dólar aflojó y está más tranquilo? ¿Y cuánto valía a principio de año? Y pasaron un mes. 7,80 no es tan barato. O 12 el LU. No es que es barato. Te acostumbraste tanto al precio. Claro, claro, cuando estaba a 6,50, 7,80 nos Si parecía. si en el Decíamos, último- mirá si se va a 7,80. Claro, mirá, si en el último programa de diciembre alguien de los sentados acá, en Sí. una picada periodista, y yo lo veo 7,80 en febrero, y dice, Devaluacionista, salías en déjame de 678, acá. salías en los informes en 678, te escrachaban. Y bueno, y ahora viste, lo tenemos controlado. Yo creo que a veces en mercado pasa un montón. Cuando te vas de rosca, después ajusta y es como que te acostumbraste a un precio. Sí, a ver, de todas maneras, ahora vamos a discutir esta cuestión, ¿no? Porque el dato de 3,7, para ponerlo en magnitud, hoy hay un informe del Banco Ciudad, es el mayor dato de inflación en los últimos 12 años, ¿no? Pero para enero, solo en el año 91 hubo una inflación de enero, 1991 una inflación de enero del 3,7%. Para que tenga una idea, en el 2002, cuando la inflación fue en el año 40% de inflación y nos parecía que nunca más Argentina iba a volver a tener 40% de inflación en un año, Con el estallido de la post convertibilidad, maxi ¿no? devaluación del 2002, bueno, hubo 3 meses donde la inflación estuvo arriba del 4%, que es este 3,7%. Un mes fue 10% de inflación. Pero después tuvo 4%, después... Es decir, 3,7% de inflación. Es una inflación elevadísima. En un mes Yo lo que contaba ayer. estacionalmente es bajo. En un mes, claro, Estacionalmente. es 5 veces más la inflación que había tradicionalmente en enero, reportada por Sí, el pero- INDEC. Sí. Igual hay que sacar el manual de la devaluación, digo solamente esto. Es decir, en general, después de las Pero devaluaciones... la devaluación fue Por eso, el fueron- 22, por 22 eso. de enero. Y bueno, por eso, después de las devaluaciones tenés un salto inflacionario y después sueles tener recesión. Si te sale bien la devaluación, como le salió bien a Duhalde. Bueno, digamos. esa es la otra El discusión. asunto es que ahora, y hay una chance que al gobierno le salga bien la devaluación, depende cómo maneje la cuestión sindical, cuidado. Bueno, esa es la otra discusión. Hoy hablaba con un empresario que me decía, miren que por ahí están pensando en el gobierno que la recesión va a ser la que te va a matar la inflación. Sí, sí. ¿Por qué me decía este empresario? Porque yo no estoy vendiendo nada en las últimas 2 semanas y estoy bajando, estoy probando. Y fíjate, Bajé 5% mirá los de los precios. mirá los restaurantes. Bajé Pero 5% de los precios, obviamente. no tuve demanda. Bajé 10% de los Voy a precios, bajar más. todavía no tengo demanda. Voy a ver la semana que viene, pero tengo un stock Exactamente. enorme que no me lo puedo bancar. Te digo más. Para los que, digamos, no la quieren mucho a Cristina, si Cristina hubiera hecho la mitad de esto en 2011 con el 54% de los votos, no se iba nunca más.
ganaba en el 2013 por afano. Es decir, por suerte, para los que no la quieren a Cristina, por suerte le dio bola a Guillermo Moreno, a carta abierta, habló de la conspiración, puso el cepo cambiario, salió con el vamos por todo, hizo un desastre, digamos, perdió 20.000 millones de dólares de reserva y perdió 6 millones de votos, ¿no es cierto? El tema es que ahora me parece que no sé si le alcanza para después de la devaluación y el sacudón recuperar la economía. Pero, digamos, yo una fichita, ¿viste? Como se dice, una ficha al cero le tiro, cuidado. Ahora después vamos a hablar de lo que opina, por ejemplo, Bain, los escenarios que hace Miguel Bain, que son los escenarios en los cuales cree Daniel Scioli, y sobre eso está armando toda su estrategia política. Ignacio, ¿cómo estás viendo el plan del gobierno? ¿Cuál es el plan del gobierno? Hay una nota muy interesante de Carlitos Burgueño, que evidentemente estuvo, lo vamos a chavar a Carlitos, no hablé con él, así que no estoy revelando una fuente, con Kicillof o con Augusto Costa o con alguno de los del equipo económico de Kicillof, y le dijeron más o menos cuál es el plan hasta para llegar al año que viene, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese plan? Bueno, viste que justamente en esa nota el gobierno parece como que está digiriendo una inflación en febrero bastante parecida a la de enero. Y ellos se bancan un 4%, un 3,7%. Sí, apuestan a que a partir de ahí empiece a bajar. No sé por qué, o sea, ellos están ya anticipándose a que van a tener que informar un dato de inflación cercano al 2 o al 1% antes de que sepan cuál va a ser el impacto que tengan las paritarias o toda esta emisión que hubo durante todo el año pasado en los precios durante este año. Ahora, yo vi que ellos se bancan para este año, en todo el año, reportar una inflación desde el 30%. Del 30%. Si se banca, decir, bueno, y sí, tenemos 30%. Es la que da el IPC de Congreso. Es decir, hoy tener 30% de inflación sería una meta a conseguir. Digamos, o sea, hace es lo unos mismo años que dijo Claudio. Que el mercado descontó más. Dan 2 pasos y retroceden 1. Es decir, si logramos que este año cierre con 30% de inflación, la economía sería un logro para el gobierno. Es un poco lo que piensa el equipo económico. Pasó también con el aumento de las naftas, cuando pusieron el grito en el cielo porque Shell había aumentado un 12% y después convalidaron un aumento del 6% para todos. Y el 6% son no aceptables, digamos, para el mercado, para la gente, pero en realidad es un 6 y falta todavía un 14, o sea, es como, porque también dicen que van a aumentar 14. Si hay 30% de inflación, ¿qué hacemos con el dólar y los salarios? Bueno, ahí empieza la discusión, porque ¿qué vamos? ¿Otra vez va a trazar el tipo de cambio el gobierno? Si este año hay 30% de inflación, el dólar a 8 te queda de nuevo atrasado. Claro, pero resulta que si tenés que bajar subsidios, tenés que aumentar tarifas, y eso va a ser inflacionario. Entonces, digamos... De todas maneras, lo que están previendo en el gobierno es tirar hasta junio, con esto de los dólares que consiguen y demás, claro, y después de junio ir llevando nuevamente el dólar gradualmente con la flotación administrada hasta 9.30, 9.40, ¿no? Hay una idea de que se terminó con el problema cambiario, como dijo Miguel Bain por ahí esta semana, como si se hubiera vencido toda la batalla de el tema de la oferta de dólar. La sensación de tragedia, ¿no? En realidad, no, el problema. No resolviste el tema, o sea, no es que acá se desalentaron las expectativas de devaluación. O sea, lo que hizo el central fue recortar la demanda de los bancos en el mercado cambiario de todos los días con la última normativa que sacó, obligándolos a que liquidaran, a que se desarmaran de posiciones, y también por ahí, comprometiendo a las cerealeras también a liquidar 27.000 millones de dólares. Siempre es todo apelando a la buena voluntad del sector privado, pero nunca es por propia voluntad que el sector privado decide liquidar esos dólares. Claro, o sea, necesitan, es como un modelo que todavía sigue funcionando medio con tracción a sangre, pero que no en ningún momento sigue las reglas que... va caminando solo, me parece. Yo creo que la complicación que va a tener el gobierno, si verdaderamente se tiene que comer la inflación, a no ser que la recesión sea muy profunda y mate la inflación directamente y frene la inflación, si la inflación es del 30%, como vos decís, el 8% no es sostenible. El gobierno lo tiene que ir llevando en la segunda parte del año de nuevo para arriba. El problema es cómo volvés a subir el dólar después de que devaluaste una vez. Estas devaluaciones en 2 etapas tienen el tema de la pérdida de credibilidad. Es decir, ya vos perdiste la credibilidad porque devaluaste y dijiste que nunca lo ibas a hacer. En realidad venías devaluando todo el año pasado, pero como iba lentamente nadie se daba cuenta. Ahora, devaluaste de una. Ahora, ¿cómo haces para volver a llevarlo para arriba? Es decir, porque perdiste el contrato de confianza. Entonces, ahí hay un tema para la segunda parte del año, ¿no? Una discusión que está dando vuelta. Omar.
Hola, Max. Hablamos un poquito de política. Con vudú no pasaba. Ahora vamos a hablar, claro. Bueno, justamente. Bueno, si hubieran el plan vudú. Si hubieran hecho el plan vudú en el 2011, te digo que Cristina, tenías Cristina eterna, lamentablemente. El mensaje para los mercados hubiese sido Claro. vudú, ministro de Economía, pero respondiendo desde tribunales. Es decir, si tenía que estar en algún lugar de tribunales. Hubiese sido más difícil que respondiera como ministro de Economía que como vicepresidente, me parece. Sí, pero vos sabés que el plan vudú, todos dicen, era el plan esto, era esto, acercarse a los Esto es lo que mercados dije recién. Sin cepo, sin cepo y sin tener que hacer señales algunas un poquito calamitosas, ¿no? Como el tema de tener un índice de precio nuevo y enseguida que el FMI te tira el comunicado, muy bien, lo sí, aplaudimos, sí, claro. y los funcionarios tienen que ir a mostrar a los burócratas de Washington cuál es el último índice de precios. Omar, ¿cómo estás viendo el tema político? Ahora hablamos del tema judicial, de vudú y demás. Creo que la variable política de los próximos tiempos es la sindical, básicamente. Claro. ¿Hasta cuándo el índice changuito que manejan los gremios va a aguantar? Cuando cierre, en principio la de la provincia de Buenos Aires, la de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que es el índice de Baradel, que es el que habitualmente pone un piso importante para el resto de las paritarias, y lo que hagan los grandes gremios. Me da la impresión que la discusión política pasa por eso. Hoy la discusión política pasa por ahí, y después estamos viendo los reacomodamientos de los que hablabas vos al principio. Estamos definiendo la interna del peronismo, como sucede cada 4 o 6 años, depende de cuando se gaste la conducción del peronista que esté en la Casa de Gobierno. Por ahí va a pasar, por lo pronto, en estos meses de mucho movimiento económico, siempre hay que ver lo que van a hacer los gremios. Los gremios, por un lado, claro, a ver si le bancan a Cristina. Hay quienes dicen que los gremios van a aceptar un poco el estilo de lo que ha planteado Caló en los últimos días, preocupados por el nivel de empleo. Claro. Es decir que... O sea, aumento poco, pero no me quite fuente de trabajo, digamos, básicamente. Porque se viene una desaceleración fuerte, algunos dicen recesión directamente. El empleo privado hace 5 suave, años. No profunda por ahora, pero recesión. Empleo privado. Sí, por eso la clave... no se genera hace 5 años. Claro, además tenés un problema de no generación de nuevos puestos de trabajo. Pero estás conservando los que creaste, digamos, ¿no? Ahí es un desempleo que está en niveles, por lo menos de las últimas 2 décadas, bajo. No, por eso la clave tiene que ver con justamente los estatales y los docentes, ¿no? Ahí hay que ver también. Yo, por ejemplo, a Baradel lo veo también un poquito más dialoguista que si querés el año pasado, que fue el gran conflicto con Scioli. En ese momento, bueno, también Scioli estaba siendo muy atacado desde los sectores de izquierda, digamos, que están con Cristina, y Baradel en eso también me parece que se había subido un poco. Hoy Scioli tiene un poquito más de expectativa y bueno, yo por lo que observo ahí, daría una probabilidad en un escenario donde yo insisto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal de Cristina? ¿Viste? Cuando ella dice volamos por el aire, vuelo yo, volamos todos. Es decir, ella me parece que el peronismo termina sin mucha chance de despegarse mucho de Cristina, ¿no es cierto? Es decir, el peronismo que está gobernando más allá de lo demás. Cuando Cristina habla de que me quieren sacar, me quieren destituir, más allá del poder económico, Mañeto, bueno, el tema tradicional de enfrentamiento del gobierno, ¿cuál es el dirigente político que está dispuesto a agarrar hoy, a asumir, a reemplazar a Cristina? ¿Qué está hablando Cristina del peronismo? Nadie puede pensar que Cristina esté temerosa de Wiener, de Cobo, de Macri. No hay ningún tipo de temor ahí. En el caso de Massa, ganó la última elección. Es más, tiene un análisis económico que plantea que la cosa va a ir bastante mal este año y el próximo. Entonces dice, espero al 2015 y soy el candidato natural. ¿De quién es la preocupación de Cristina? La preocupación es Scioli, la preocupación de Cristina, que haya algunos que quieran adelantar los tiempos y digan avancemos con Scioli. No, digamos, es inevitable que ante el fracaso de lo que fue el gobierno de Cristina desde el 2011 hasta, digamos, este último enero, en materia económica, financiera, la sangría de las reservas, y bueno, naturalmente puso las cosas en términos de que se armó un debate de si Cristina llegaba o no llegaba. Por supuesto, Cristina pone el cuento de la conspiración, porque generalmente los gobiernos, digamos, cuando empiezan a fracasar, obviamente le echan la culpa a los demás, digamos, pasa también en el sector privado, en la vida cotidiana.
Me parece que ya la Argentina a esta altura debería, y me da la sensación que ya hemos madurado de todos esos cuentos. Igual, digamos. un daño hace eso, porque te digo del lado del mercado. Que una persona, no importa lo que fuera en la vida, se esté quejando todo el tiempo culpa del otro, no habla, hay un momento que ya no habla mal del otro, habla de lo vulnerable que sos. Entonces, una señal de me están haciendo esto, ojo con esto, al mercado, supongo, al mercado que es la gente, la sumatoria de la gente, le preocupó también. Desde ese punto de vista creo que contribuyó a pérdida de reservas, a baja de los bonos, el credit default swap, que es el riesgo que, el seguro que te cobran de riesgo de default argentino es el más alto del mundo, sacándole el 10% de lo que paga, o sea, Argentina paga 25% y Venezuela 14%. Y miren lo que está pasando. El riesgo de que Argentina entre en cesación de pagos. Si vos pagos. asegurás tu auto, a vos te cobra una cuota de 300 pesos. A mí me cobra una cuota de 5.000 pesos. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque vos chocás todos los días. Es lo que te cobra el seguro, la percepción del seguro. Ahora, yo creo que ahí el mercado se equivoca totalmente. Sí, ¿Por qué? Porque Cristina ha hecho todos los desastres de los últimos 2 años, encabezados por Moreno, para pagar la deuda. Es decir, Kirchner le dejó anotado, vos jamás podés volver a defaultear. Y Kirchner decía, yo antes de defaultear vendo la Quinta de Olivos. Ahora, Cristina hace el cepo al dólar, el desendeudamiento, la reserva, todo para pagar la deuda. Interrumpió el flujo de dólares. Un desastre en la economía simplemente para garantizar los pagos de la deuda. Recibió una herencia complicada. Y los paga con reserva. Entonces, cuando el mercado cree que el kirchnerismo que hizo todo se inmoló políticamente para pagar a los acreedores, es más, este año están hablando. Pero la fuga de divisas, Maxi, la fuga de divisas empezó ya en el 2007. En el 2008, empezó con Cristina y con la guerra contra el campo y con Néstor como el primer soldado de la guerra contra el campo. Diferenciar en algo de lo que estabas diciendo. Otra vez volvemos a discutir sobre el mismo tema. Está perfecto todo lo que dijiste. Lo único que quiero corregir, y lo pongo sobre la mesa, obviamente, es no nos desendeudamos, cambiamos de acreedor. Bueno, lo que se hizo en los últimos tiempos es cambiar de acreedor, nada más. La deuda es más alta de lo que era antes, obviamente es más baja con respecto al PBI, pero el tamaño nominal es, antes le debías al fondo, le pagaste todo y ahora le debes internamente a través de emisión de bonos. Y ahora cambiamos de acreedor de nuevo, le debemos al central. Las últimas emisiones, finalmente lo que están haciendo Levac, Novac, es el central, contra los dólares reales o de los bancos, como decía él, de la circular. No, pero aparte, bueno, ahora el gobierno está tratando de recorrer el camino inverso, ¿no? Y está haciendo todos los deberes para tratar de cerrar una negociación live con el FMI, el monitoreo anual, el llamado artículo 4, después ir al Club de París, pagar tiquitaca 1.000 palitos, 2.000 palitos al Club de París, para que eso habilite créditos externos a la Argentina. Bueno, la base de esto, lo hemos dicho un montón de veces, ningún país en el mundo se pasa 3 años pagando de sus reservas, las reservas que tienen que garantizar el circulante de peso, y además son por las dudas, son justamente para tener un autoseguro en caso de crisis. ¿Vos estás convencido que lo hizo porque quiso o porque se le cerró el mercado afuera y no le prestaban plata? Al principio fue porque se le cerró el mercado afuera y la tasa ya había subido del 10% y no podía. Después, ¿por qué fue? Porque el kirchnerismo hace banderas de la necesidad y se abrazó en toda la bandera del desendeudamiento como si fuera una bandera revolucionaria. Ahora, y era como dice Divididos, del mundo la era de la boludez. Pero Maxi, ningún país del mundo tiene dólar ilegal. Eso, digamos, no confundamos el control de cambios con el cepo cambiario, digamos. La Argentina tuvo toda la vida control de cambio, porque, bueno, con algunas excepciones, digamos. Pero en la medida en que el gobierno no levante el cepo cambiario y no permita que entren dólares a la Argentina, bueno, esta situación podrá efectivamente durar hasta que termine el Mundial y la cosecha, pero digamos no, porque naturalmente el gobierno no tiene ni disposición ni vocación, y ya Cristina lo dijo, para un ajuste llamen a otro, el gobierno no va a bajar el gasto, digamos el gasto público, en todo caso lo tiene que bajar a la fuerza con una devaluación, pero no por voluntad. Entonces, digamos, es difícil el tema de la credibilidad respecto de, bueno, van a negociar con el Club de París, van a hacer un acuerdo con el fondo, bueno, vamos a ir viendo, en la medida que se vaya, por eso todavía tenés una brecha de 40%, 45%, por eso el dólar vale entre 10,50 y 11,50, depende de dónde lo compres. Pero eso, digamos, si el gobierno no corrige este absurdo de que haya un dólar ilegal, que no existe salvo en Venezuela, en Argentina y en algún otro país, digamos, estrambótico,
Bueno, y eso lo debería, y eso hoy perfectamente lo podría resolver. Creo que es un pasito más que todavía Cristina tiene que entender. Entendió lo del INDEC, entendió lo de la tasa de interés, entendió que no se pueden perder 300 millones de dólares por día. Bueno, ojalá que entienda que liberar el cepo no es devaluar. A ver, ¿no? esta imagen, ¿no?, de Kicillof anunciando el nuevo índice de precios. Kicillof, más allá del discurso, rompe con el maleficio de Moreno. Es el único que finalmente logra cargarse a Moreno y además poder anunciar, decirle, ¿sabe, presidenta? Tengo que anunciar, a que la inflación es 5 veces más alta de lo que veníamos anunciando. ¿Y sabe qué? En algún momento vamos a tener que anunciar que los índices de pobreza e indigencia son 3 veces más altos de lo que venía mintiendo el INDEC. Miren este momento de Kicillof anunciando el nuevo índice de precios. El índice de precios al consumidor nacional urbano para enero de 2014, es decir, la variación mensual con respecto al mes anterior, diciembre de 2013, en su nivel general ha arrojado un 3,7%. Ha arrojado un 3,7%. Bueno, ahí estaba Kicillof. Vos decías, Omar, desde una visión más política, el problema era con quién estaba sentado Kicillof. Bueno, no se terminó de despegar con la gente que desde el 2007 ha entrado a destruir el INDEC. Estaban ahí. Iskovich y Edwin. Estaban ahí. Los directivos del INDEC que respondían a Moreno. Exactamente. La foto es similar sin Moreno y con un número más alto. No, vos hablabas de la historia del pastorcito, ¿viste? Hoy todos hablaban del cuento del pastorcito mentiroso, que no le cuenta a los chicos, digamos. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Cuando el pastorcito dijo la verdad, que había venido el lobo, nadie le cree. Digamos, ¿qué es lo que enseña la historieta del pastorcito? Bueno, que nadie le cree a un mentiroso, aun cuando dice la verdad. Entonces, digamos, este es el problema que ahora tiene el gobierno. El gobierno sincera la inflación, pero todos estamos, y bueno, pero en febrero la va a dibujar, en marzo. Mirá, fíjate el índice, mirá el índice de la construcción. El índice, por ejemplo, costo de vida dio 3,7, brillante. Precios mayoristas, creo que dio 4,9. Pero resulta que el costo de la construcción dio 1,7. Y ahí me parece que hay tongo, porque evidentemente, ¿por qué da 1,7 el costo de la construcción? Porque el gobierno ajusta, digamos, pagos de obra pública, plan Procrear, todo eso ajusta con el índice de la construcción, ¿no? Ahora, el gobierno tiene un problema político mayúsculo, porque siempre anunciaba con el índice de precio del consumidor la canasta básica alimentaria que mide la indigencia y la canasta básica total que mide la pobreza. Ayer no se anunció. Cuando el anuncio va a tener que decir, mire, vio que la canasta ustedes medían 700 pesos, la indigencia y 1.500 la de una familia tipo, en realidad es 3 veces más alta. Para la línea de pobreza no es 1.500 pesos, sino, no sé, 4.500. No sé, ¿hará eso? Bueno, es un tema que está discutiendo. Ahora, lo que dice Omar, a mí me parece que eso es Cristina puro. Que Kicillof quiere una cosa y quien le sienta al lado a Edwin y a Iskovich es Cristina. Y a mí lo que me preocupa es que entonces hacen el esfuerzo de reconstituir el termómetro y pareciera que solo lo hacen para el FMI, digamos, para llevarle el deber al FMI. Porque la otra cosa es reconstituir la sociedad. Pero ¿por qué lo despegan tanto a Kicillof de Moreno, de Marcó del Pont? Digamos, Kicillof es el creador del cepo cambiario intelectualmente, es el que le fue a contar a Cristina que son conspiraciones y todo eso. Es decir, ¿no fue Moreno el creador del cepo? Bueno, volvemos a esta discusión. Mercedes Marcó del Pont. Digamos, a mí yo vi, digamos, Kicillof fue el viceministro de Economía de la catástrofe, digamos, del 2011 en adelante. Es decir, que ahí no me parece, digamos, que justamente Kicillof esté en condiciones de generar mucha credibilidad. De todos modos, Willy, si en la foto hubiese estado Kicillof solo anunciando el 3,7, habría sido una señal diferente hacia adentro. Sin duda. Por lo pronto, digamos, durante años se intentó recomponer la credibilidad del INDEC y estaban Moreno y estas dos personas evitándolo. Ahora, la foto de Kicillof podría haber sido distinta, independientemente de la responsabilidad que tiene en el plan económico, digamos, del cepo en adelante. El cuestionamiento es, ¿por qué esa foto? Pero porque Kicillof fue colega de Moreno, fue compañero de Moreno de equipo económico, digamos. Es decir, que no hay diferencia. Y yo creo que en ese sentido no demasiada. Simplemente, vuelvo a repetir, el gobierno actúa por necesidad, no por convicción. Igual, Willy, digamos, independientemente, y comparto del gesto, ¿no? Uno puede evaluar el gesto.
Estamos deteniéndonos en que reconocieron la inflación. Sí, lo que importa es... Entonces el tema para el gobierno. Y el problema hoy le preguntó un colega, suben, hoy le preguntó, el problema no es el índice, el problema nunca fue el índice. Hoy le preguntó, el problema es que suben los precios. Hoy le preguntó el colega Mariano Rinaldi en la conferencia de prensa Capitanich, le dice, disculpe, ministro, ¿cómo puede ser que dieron 3,7% de la inflación y en diciembre daba, no sé, o en enero del año pasado daba 0,7%? ¿Se quintuplicó la inflación o estuvieron mintiendo todo el tiempo pasado? Capitanich dijo, un cambio de metodología, gracias. Y se fue. Bueno, pero independientemente de eso, creo que hay un tema estructural, que hay una contradicción en el planteo. Y es lo siguiente. Yo lo que necesito para mejorar, entre otras cosas, la inflación es que aumente la oferta, aumentar la producción, que venga inversión. Y por otro lado estoy diciendo, no, son todos especuladores, conspiradores, y yo lo tengo que tentar a que vengan a invertir. Y un tipo que viene a invertir para sacar el costo, porque dice, uno de los errores, al menos que desde mi punto de vista, escucho mucho es decir, mira, ¿cómo se va a trasladar inflación si solo se devaluó y la parte de la devaluación no forma parte del costo de muchas de las empresas que producen acá? Entonces yo digo, bueno, quiero producir, no sé, este vaso, lo quiero producir. Viene un tipo, lo va a fabricar y tiene que sacar el cash flow futuro, ¿no? Lo que aprendimos durante mucho tiempo de cómo va a ganar. ¿Cuánto va a ganar con X tiempo? Vendiendo ¿Cuánto me va a salir fabricarlo? Sí. Y entonces el tipo decía, el año pasado me salía 10, lo quiero vender en 12. Y el tipo que está al lado del de producción le dice, no, ahora me va a costar más. ¿Por qué? Porque no tenemos electricidad todo el tiempo. Como no tenemos electricidad todo el tiempo, le tenés que subir este costo. Y además, ¿sabes qué? La tasa de interés antes era del 12-17% anual. Ahora tenés que pagar del 35%. ¿Y sabes qué? Hace un año nos afanaban 3 veces por semana. Ahora son 5, porque nos sacan 10.000 pesos. Si yo saco toda esa cuenta, el tema no es solo el dólar. Aumenta el costo de fabricación de cualquier producto por las incertidumbres que te genera el sistema. Y esto, acá quiero repetir algo, una frase que creo que le escuché a Enrique Sebach y me pareció muy buena. Es la incertidumbre la que genera especulación y no viceversa. Y creo que acá estás acusando a todo el mundo de especulador cuando decís, bueno, fabrica vos. Si tengo, no es solo el dólar el costo de un producto. Es, repito, tengo la energía, voy a tener paro una vez por semana, 2 veces por semana, ¿estarán de acuerdo? ¿Trabajaré los 300, no sé, 252 días hábiles o no? Creo que por eso... Está bien. De todas maneras, a ver, hay que entender, hay un estudio de Bain, a ver si está el tema de la incidencia de las importaciones en la economía, que muestra que esta es una economía mucho más importadora dependiente de lo que era en la década del 90, la década menemista. Como en todo el mundo. Sí, como en todo el mundo. Todo el mundo, porque las multinacionales transnacionalizan los insumos. Entonces, hoy tenés una industria automotriz que tiene 70-80% de piezas importadas. Es decir, que el auto inmediatamente te aumenta. Bueno, el auto... Para el que no tenía dólares guardados en el colchón, ya está, se terminó. No hay ninguna posibilidad de comprar un auto este año. ¿Por qué? Porque el auto aumentó en enero entre 15 y 20%, directamente. Ahora, también tenés el dólar como precio de referencia de toda la economía. Si fuera tan fácil mover el precio del dólar, ¿por qué no lo movieron antes? Porque todos saben que históricamente ha sido el precio de referencia, no solamente de la economía argentina, sino también de otras economías. En Latinoamérica también ocurre lo mismo. Bueno, y el aumento de los impuestos y el aumento, digamos, desde luego, de todos los servicios, naturalmente que un proceso inflacionario no lo vamos a descubrir, eso evidentemente. Ahora, efectivamente, la pregunta es, digamos, ¿cómo el gobierno va a pelear contra la inflación? Y bueno, seguramente que la mejor idea no es alentar a los muchachos de Quebracho a vigilar los precios en las calles, digamos, o las amenazas que hay ahora contra los supermercados. Bueno, el gobierno muerde la mano de los que le dieron de comer, porque si alguien le dio de comer a este gobierno fueron los supermercados, cómplices en el ataque a los medios, con Alfredo Coto puesto casi en la tarima como un funcionario anunciándolo, y van contra eso. Hizo la propuesta de importar tomate, ¿te acordás? Alfredo Coto hizo la propuesta de importar tomate. Ahí, digamos, igualmente los supermercados, a río revuelto, como vos decís, sí, claro, están haciendo cualquier cosa, cualquier cosa para sacarte así el dinerito así del bolsillo, te lo saca. Mirá lo que decía Augusto Costa, el secretario de Comercio, por las multas que le aplicaban en el día de hoy a varios supermercados. Lo que empezamos a hacer desde la Secretaría de Comercio es aplicar la ley. Todo lo que tiene que ver con incumplimiento de oferta, es decir, que problema de abastecimiento o que el producto no está en góndola, se enmarca dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, una ley que permite aplicar multas de 100 a 5 millones de pesos en función de la gravedad del incumplimiento, y todo lo que tiene que ver con incorrecta señalización o con
falta en cuanto a que el precio cumpla con lo acordado, se enmarca en la ley de lealtad comercial. Ignacio, bueno, ahí tenemos el listado de los supermercados con las sanciones. Me parece que lo mismo son montos que parecen grandes, pero para un supermercado 1.300.000 pesos es nada, digamos. Pero, ¿esta es la apuesta del gobierno, seguir insistiendo con los precios cuidados para bajar la inflación? No, hay una apuesta monetaria también. O sea, subieron muy fuerte las tasas durante estos meses y creen que con eso por ahí se puede frenar una inflación que ya está instalada inercialmente y que en realidad ya están estimando y convalidando en el 30%, y se supone que es un nivel bastante intolerable en cualquier economía, pero que ellos ya tienen digerido evidentemente, ¿no? O sea, no me parece que más la apuesta está por el lado monetario, no tanto por el lado de los acuerdos y de por ahí estos métodos medio coercitivos que no tienen mucho resultado a largo plazo. Igualmente van a seguir con los acuerdos de precios hasta fin de año, con el precios cuidados. Sí, pero los verdaderos efectos se van a ver, o sea, la verdadera causa de toda esta inflación que venimos arrastrando durante estos años es más monetaria, que me parece, ¿no? O sea, esto es una pero multiplicidad de creo que en los últimos 20 años, si algo aprendió la economía local, internacional, es que la inflación es básicamente producto del déficit fiscal y la emisión de moneda para cubrir el déficit fiscal, que digamos es esto que me parece plantea Ignacio de lo que fue la explosión de la emisión monetaria. Igual, en el 2009 vos podés tener déficit fiscal en el 2009 con recesión. Pero no tenía 5 puntos del producto, Maxi. El déficit fiscal del 2010 en adelante se hizo explosivo, la clave está, ahí tenías caja, tenías todavía, claro. La clave está si te aceptan la moneda o no. De hecho, estuvieron emitiendo a lo loco en el 2010, en el 2011, y la moneda se la aceptaban. Pero los dólares, pero acordate que se fueron dólares a rolete, y toda la venta de autos, de electrodomésticos, todo eso que era comprar dólares, igual, directamente. Con eso, como bien dice Ignacio, ganás tiempo porque subiste la tasa de interés, pero suponete, vos me diste 100.000 pesos, como yo te estoy pagando 25 de tasa, te toca volver 125. Con lo cual, en el futuro voy a tener que imprimir ese 25%, salvo que con este tiempo que ganan, que puede ser la fichita que dice Willy, yo lo apoyo, salvo que después consigan que venga plata afuera, se arregle con el fondo y puedan tener otro vendedor de dólares que no sea solo el central, ¿no? Gracias a la tablita, ahí en Vidal 1726, no comimos nada. Ahora vamos a picotear un poquito de estas riquísimas picadas de la tablita. Ahí en Vidal 1726. ¿Querés venir acá, Alejandra Díaz, a hacer la presentación de la tablita? No. Bueno, levantaríamos unos puntitos de rating, ¿no? ¿Qué te parece? Omar, Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, ¿puede ir preso? No creo. Va a ser seguramente llamada indagatoria, seguramente procesado, pero preso no, porque... seguramente procesado, así nomás lo decís. Digamos, vos crees que... Sí, no te puedo decir cuándo, no te digo... ¿Vos crees que el juez Ariel dijo... Lo va a citar a indagatoria? Sí. Bueno, no tengo ninguna duda. Es fuerte, vicepresidente citado a la indagatoria. Ya un fiscal que se llama Jorge Dilelo... Tengo una cosa que le pidan la indagatoria. Paremos, porque hasta hace un ratito el kirchnerismo en los medios, los opinators y la gente a sueldo decía que no estaba ni siquiera nombrado en la causa, ¿no? Hasta hace no mucho, no sé si se acuerdan. No está imputado, decían, con liviandad absoluta, digamos, sin haber visto, salvo algún juez de línea o algún juez de tránsito, digamos, nunca, ese era el discurso. Ahora, avanzó la causa en un año y pico, y hay un fiscal que se llama Jorge Dilelo que describió el delito. Lo describió y dice, participó Boudou. A diferencia del juez, dice, Dilelo, participaron muchas más personas, el juez reduce a Boudou y ya a sus amigotes y a un funcionario de la FIP el negocio. El negocio era muy simple, lo explico. Chicone iba a imprimir billetes para la Casa de la Moneda, ¿se acuerdan? Sí. Que después se hizo, cuando faltaban billetes de 100 pesos, Chicone empezó a imprimir. La Casa de Moneda dependía del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía estaba a cargo de Amado Boudou. Así nomás. Es un hilito conductor muy simple. Boudou lo niega, todo el mundo niega haber estado en este negocio. El fiscal ya describió el hecho así. Para el fiscal debería ser llamado a indagatoria.
Obviamente es mucho más importante cuando una persona va llamada indagatoria, es un acto de defensa, no quiere decir que sea culpable. ¿El delito cuál es exactamente? Negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Por qué? Porque se interesó en una empresa. Detrás de lo que iban a comprar Chicone, además había conocidos de vudú. Bueno, estaba un empleado que se llama Van den Brole, que una especie de cadete con título de abogado, y estaba José María Núñez Carmona, su socio de toda la vida, su amigo, su testigo de casamiento. Nariga, el hombre que sabe todo de vudú, era el que se sentó con la gente a decir, muchachos... nos quedamos con la empresa. No, la quedamos nosotros, vengo en nombre de vudú. Eso dicen los testigos que, por supuesto, vudú dice que no fue así. Digo, no... está procesado, no va, digamos, no él es una persona, lo asiste el derecho, es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio, pero es una investigación que políticamente es muy importante. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía había hecho un negocio, y esto es lo que se está discutiendo. ¿Qué pena tiene este delito? Negociaciones incompatibles con la función pública. Creo que de 2 a 6, digamos. Y esto paralelamente le sigue la investigación de enriquecimiento ilícito. Es decir, después investigan todo el entorno de vudú, de por qué todos han tenido esta década ganada tan floreciente desde el punto de vista económico. Aparte está el enriquecimiento ilícito. Si tuvo que ver con que han sido muy exitosos desde el punto de vista de negocio privado, o si... O como otro funcionario... Han tenido que ver con guita pública que nutrió sus negocios privados. Guita no pública, guita ilegal, que nutrió, digo, a partir del cargo importante que tiene una persona, consigue negocios por fuera de los canales legales, digamos. Eso es lo que se investiga. Entonces una tanda muy cortita, pero quiero que me digas a la vuelta, ¿por qué, con tu experiencia, si me decís que más o menos está probado el delito, el fiscal cree que sí, me decís sí, lo va a procesar el juez, ¿por qué con tu experiencia me decís no creo que vudú vaya preso? Y nosotros vamos a analizar cuál es la situación política en este contexto donde el vicepresidente va a decir, sí, todo parece indicar que el juez lo va a procesar. Tandita cortita y volvemos, no te vayas. En estas vacaciones, aprovecha todos los descuentos y beneficios que tenemos para vos. Todos los días 50% de descuento en cines, 30% de descuento en heladerías, 30% de descuento en restaurantes y fast food. Los miércoles, 30% de descuento en supermercados. A las tarjetas del Banco Provincia, cuanto más las pasás, mejor la pasás. Con el Banco Provincia, estamos de tu lado. ¿Cómo va? Solito. ¿Y? ¿Qué hicieron anoche? Nada, nos quedamos ahí en lo de Mati. Estaba la hermana del pibe este de Juan San Lorenzo. Solari. Chicos, esto, ¿cómo lo ven? Nos pidió que la lleváramos al cumpleaños de Manuel Orbiler. Cuestión que terminamos hablando con un magnate, se puso pesado, que vengan a conocer mi barco. ¿Esos barcos de 3 pisos? Sí. Bueno, este era mucho más grande. Igual no te perdiste de nada, Pablito, ¿eh? No te pierdas ningún encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Otra vez, Guillote junto, no se puede creer. Ahora nos tocan ¿dónde? ¿En Puerto Madero, en el casino? Casino Puerto Madero, miércoles 19, 22:30, libre y gratuita. No se la pierdan, por favor, lo que se van a reír esa noche. Y si se lo pierden, es problema de ustedes. Por favor, un beso grande para todos. Los esperamos. ¡Belleza, belleza! Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Con Telecentro disfruta de internet 10 megas Wi-Fi más telefonía, más la mejor televisión digital con más de 80 canales. Todo por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Seguimos en Planes, me dejo el sanguchito para el final del programa, el sanguchito, picada de periodista.
Willy, ahora nos va a decir Omar por qué cree que, bueno, Vudú no, en Argentina no va preso. Pero, ¿cómo es la situación política a partir de esto, no? ¿Se le va a complicar a Cristina o Cristina tiene que estar más preocupada que por Vudú por el peronismo? Sí, me da la sensación que ese es un tema. Por ahora uno tiene la sensación de que Cristina no lo va a entregar a Vudú. Esto es lo que se ha visto. Salieron varios funcionarios a tener que defenderlo, digamos. Allí... Fíjate que es interesante lo que pueda ocurrir dentro de una semana, creo que es la sesión ahí en el Senado para la renovación de autoridades, porque bueno, digamos el peronismo, si querés, sciolista, lo quiere a Miguel Ángel Pichetto en lugar de Beatriz Alperovich, y también está entusiasmado Aníbal Fernández, que creo que iría como jefe de la bancada, pero me parece que esa movida tan peronista, o sea, a la presidenta no le gustó. La presidenta quería imponer ya una cosa más extrema, que fuera el radical o el ex radical Zamora, eventualmente el sucesor del Alperovich. Ahí me parece que se le plantaron peronistas y radicales que votarían contra Zamora, es decir, una rebelión contra Cristina en el Congreso que hace tiempo no se veía, y bueno, y me parece que Cristina parece que deja las cosas como está, queda la Betty Alperovich de presidenta provisional, por si la situación con Vudú se torna, digamos, inmanejable, ¿no es cierto? Pero hasta donde no se torne inmanejable, yo creo que Cristina lo va a tratar de sostener, ¿no es cierto? Sí. Igual hay una diferencia, ¿no? Con el sostén que se le dio a Vudú en 2012, ¿se acuerdan? Semana Santa. Sí, terrible. Se paró frente a la televisión, habló solo, porque no se daba conferencia de prensa en ese entonces, y en un movimiento echó al juez Rafecas, al fiscal Rívolo y al jefe de los fiscales, al Beberrí, digamos. Pero eso fue en 2011. No, bueno, eso fue eso fue en 2012, Semana Santa de 2012. Bueno, ok, a principios de 2012. No, pero quiero decir, aquel fue demostración impresionante de poder. De poder propio y de respaldo, porque te tenés que cargar al jefe de los fiscales con el dedo sin ninguna prueba, porque después se comprobó, al juez, al fiscal, todo. Después se comprobó que era falso lo que había dicho Vudú. El otro día el gesto fue mucho menor, mucho más personal, porque fue Vudú a tribunales, fue Vudú a golpear la mesa de entrada del juzgado. Sí, esa foto es fuerte también. Llegó, buena foto esa. Sí. Llegó a tribunales y saludó a los fotógrafos, o sea, él dio un paso adelante para defenderse. Yo creo que no lo van a entregar, pero que no tiene de ninguna manera el mismo respaldo que tuvo en 2012, cuando, ya te digo, en una sola movida echó al juez, al fiscal y al jefe. Por eso digo lo importante ahora es el Senado. Ya Vudú, a esta altura del partido, me parece que es un non-event. ¿Qué quiere que te diga? Si sigue o no sigue, no tiene mucha importancia, digamos, me parece. Colegas, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Vamos a seguir degustando ahí la tablita, ahí en Vidal. 1726. ¿Sí? 1726. 1726. Gracias, muchachos. No nos comemos la tablita. Nos reencontramos como siempre el lunes a las 9 de la noche aquí en Plan M. Quédense en Canal 26. Tengan todos un muy buen fin de semana. Todos los 5 nos vamos a festejar el día de San Valentín, ¿no? Sí, estamos todos enamorados, ¿no? San Kicillof, estamos todos enamorados. Chao, pásenla bien.